En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a comenzar este momento de meditación, de reflexión, de charla espiritual sobre la oración. Fundamentalísimo la oración en la vida cristiana, ¿cierto? Por eso empecemos pidiéndole al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que colme nuestra vida, que nos llene de su gracia. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Todos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ven, Espíritu Santo, mueve los corazones de estos hijos tuyos y el mío. Muévenos interiormente, infunde tu luz en nosotros, infunde el amor profundo a este Padre del cielo creador, a su Hijo Salvador y a ti que eres el amor de los dos. Ven, Espíritu Santo, a cada uno de los hogares de estos hermanos que en este momento están conectados. Ven, Espíritu Santo, a fortalecer las vidas de estos hijos tuyos, pues todos estamos en esta tribulación. Todos estamos en esta crisis causada mundialmente por esta pandemia del coronavirus. Necesitamos tu fortaleza, necesitamos la esperanza. Por eso necesitamos que seas tú el que sostengas nuestra vida, oh Divino Espíritu, Paráclito del Padre y del Hijo, que has venido a acompañarnos en este peregrinar hasta la vida eterna, hasta la casa del Padre. Y mientras estamos en este mundo, tú eres nuestro abogado, eres nuestra luz, eres nuestro guía, eres lámpara para nuestros pasos, eres nuestra fortaleza, eres nuestra sabiduría, eres nuestro entendimiento. Por eso ven, Espíritu Santo, tú que eres el corazón de la oración, tú que eres la fuerza inspiradora de la oración. Nadie puede decir Padre al Dios del cielo si no es movido por ti, oh Espíritu Divino. Por eso en este instante te rogamos, desciende sobre cada uno de nosotros, que el ruaj tuyo, que esa fuerza tuya venga sobre todos los hogares que en estos momentos han abierto las puertas para este instante de encuentro espiritual, de oración, de meditación, de aprendizaje, de doctrina. Danos tu sabiduría, no la sabiduría del mundo, no la sabiduría humana fundamentada en ciencias verificables y empíricas, sino la sabiduría tuya, la sabiduría del Espíritu, la sabiduría que llena el alma, que fortalece el corazón del ser humano, que lo colma de tu presencia. Queremos que nos llenes de tu presencia en esta noche, oh Divino Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí. Todos, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí y en cada familia
muévete en mí. Muy bien. Muévete en cada familia, oh Espíritu Divino. Muévete en nosotros, llénanos de tu gracia. Amén. Como dicen por ahí en un chiste de esos malos que existen, como dice el dermatólogo, vamos al grano. Eso es mentira porque los dermatólogos no entienden solo ese tipo de enfermedades. Bueno, vamos al grano de verdad, vamos a la oración. ¿Qué tengo en mis manos? Herramientas esencialísimas para el cristiano. Yo no me agarro de tantos libros extraños. A veces no conocemos los básicos y queremos meternos en libros más complicados. Yo aquí les doy libritos básicos, sencillos, que ustedes pueden tener en su casa, que están al alcance de la mayoría de los bolsillos de los cristianos, porque sé que pues mucha plata no hay. Además, este libro que tengo aquí en la mano, negrito, feíto, a veces descuadernadito, pero que es un tesoro que quiero muchísimo, tiene muchos años, tiene más de 20 años, casi 27 años, este librito. Lo pueden conseguir en internet, ¿sí? Se llama, y se los he enseñado muchas veces, yo creo que ya muchos lo adivinaron, el Catecismo de la Iglesia Católica. Claro, el Catecismo de la Iglesia Católica. Este librito, exactamente me lo compré antes de entrar al seminario mayor, como en el año 1993. Como en el 93, a finales del 93, para entrar al seminario. ¿Ven? Y entonces aquí todavía lo tengo rayado, escrito, señalado, descuadernado un poquito, pero maravilloso. Bueno, hoy tenemos el tema de la oración. Sí, señores, la oración. La oración en la vida cristiana. Es el primer tema, es la primera parte. Espero no abusar del tiempo de ustedes. Espero a las 8 en punto estar terminando este temita. Bueno, la oración en la vida cristiana. Un cristiano sin oración no puede vivir. Por ahí empiezo. Es imposible decir que tengo fe, que soy un hombre de mucha fe. Padre, yo soy muy católico. Esta expresión siempre me ha llamado la atención. Pero no oro, no voy a misa, no celebro los sacramentos, no me confieso, no estoy casado. ¿Católico de qué? Es que llevo aquí en mi cuello una crucecita. ¡Ay! Hasta los más malos se pintan una cruz en la espalda. No. Entonces, la fe se debe orar. Entonces, la fe se cree, la fe se vive, la fe se ora, la fe se celebra. En este caso vamos a hablar de la fe que se ora, que se convierte en oración. La oración cristiana, ¿cierto? Este es el misterio de la fe. La iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles y lo celebra en la liturgia para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Y por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren, lo vivan de Él en una relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Esta relación de Dios con el hombre, escuchen bien, la relación de Dios con el hombre es la oración. Muchos definen oración como hablar con Dios. Ojo. No es solo hablar, yo hablo con el tendero, hablo con el panadero, hablo con el vigilante, hablo con una señora o señorita que me encuentro en una oficina para pedirle una información, hablo con el vecino, hablo con una persona que me encontré en la buseta y comenzamos a conversar de algo, pero yo no lo conozco, no me conoce, simplemente hablamos. Hablar se puede hablar con cualquiera. Pero otra cosa es tener una relación
personal e íntima con alguien. Eso es la oración. Para Santa Teresa del Niño Jesús, dice, para mí la oración es el impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Miren eso, impulso del corazón. Mi corazón me mueve. Luego, cuando yo tengo fe, el corazón me mueve. Hombre, vaya, háblale a papá Dios, vaya, convérsele, vaya, dígale, vaya, explíquele, vaya, interceda, vaya, de pronto, pregúntele, pídale explicaciones. Hay una relación con Dios, ¿de acuerdo? Bien, la oración como don de Dios. Eso lo debemos entender muy bien. Sí, la oración es un acto humano de respuesta a Dios que se me revela, que me habla, que se me muestra y entonces yo tengo que decirle algo a Dios. Esa es mi oración, ahí comienzo mi relación con Él, mi relación cercana. Pero la oración, aparte de ser esa relación cercana de mi respuesta a Él con palabras y con obras, esa oración es a la vez un regalo de Dios. ¿Quién mueve el corazón del hombre a la oración? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que regala los dones a los seres humanos? El Espíritu Santo. Luego, la oración es un regalo de Dios al hombre. Todo ser humano tiene deseos de hablarle a un ser superior. Lo busca. ¿Dónde estás? Lo llama. ¿Quién eres? ¿Dónde te encuentras? ¿Existes o no existes? Muéstrame tu presencia. Entonces la oración es una elevación del alma, ¿cierto?, a Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes también. La oración se puede convertir tiene unos matices que le permiten a uno distinguir qué tipo de oración es, pero lo primero que podemos entender como oración como don de Dios es la elevación del alma hacia Dios. El hombre eleva su alma al encuentro con Dios. No hay otra manera en estos momentos para el ser humano de encontrarse con Dios que a través de la oración. Y el hombre se encuentra con Dios en un diálogo, en una conversación, en una relación de contemplación, en un mirarse el uno al otro, una relación cara a cara. Un mirarse a los ojos, hablándolo antropomórficamente, hablándolo figurativamente, ¿cierto? Bueno, pero ¿cuál es la principal característica o cuál es la principal virtud más bien? ¿Cuál es la principal virtud que debe tener el ser humano para relacionarse con Dios, para hacer oración, para recibir ese don? Yo sé que muchos ya lo saben. La humildad. Miren, bienaventurados los pobres en el espíritu, es decir, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién se le revela Dios? A los pequeños y humildes. Por eso Jesús nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Luego, para orar, nada de arrogancias, nada de peleas, nada de prepotencias, nada de orgullos, nada de pensar que yo soy el primero, que me tiene que atender primero a mí, que por qué no me escucha, que yo soy importante. Si yo soy importante para usted, escúcheme. No, esa no es la actitud. No. La humildad es la base de la oración, dice aquí el catecismo. Nosotros no sabemos pedir, mis hijos,
como conviene. Dice, la humanidad es una disposición necesaria, la humildad, perdón, es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. A mí no me da pena ser mendigo de Dios. Lo que pasa es que a veces las palabras, como las hemos utilizado tan peyorativamente, y que nos digan mendigos, pues puede sonar un poquito feo, pero si lo metemos en el contexto de la oración, de nuestra relación con respecto a Dios, pues Dios es el dueño del universo, es infinitamente rico, yo no soy nada ni nadie, yo no tengo nada, yo soy más chiquito que una hormiga. ¿Qué tengo que hacer ante Dios? Ser humilde. Él me reconoce si soy humilde. Él me rechaza si soy orgulloso y prepotente. Y recuerden que esa humildad no es solamente una humildad con Dios, porque quien no es capaz de ser humilde con los hermanos, jamás será capaz de ser humilde con Dios. Quien dice que frente a los hermanos es orgulloso, prepotente, soberbio, y ante Dios entonces piensa agachar la cabeza, eso no funciona. La humildad es para todo momento. Luego, el Señor da este regalo gratuito de la oración al que se presenta a Él con humildad, porque es la disposición necesaria para recibir gratuitamente este don. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Y si los dos tienen sed, pero se calma. ¿Cuándo se calma la sed? Cuando el hombre, el ser humano, le dice a Dios, Padre, Abba. Entonces Dios calma su sed. Cuando el hombre se presenta ante Él y le dice, Abba, piedad de mí. Abba, escúchame. O como la mujer, ¿se acuerdan la mujer del domingo? La cananea. Señor, hijo de David, socórreme, ayúdame, ten piedad de mí. Mi hija está muy enferma, malamente enferma, decía la palabra. ¿Cierto? Cuando Dios escucha esa voz del ser humano, inmediatamente calma su sed. Y Dios responde a la sed de esta mujer. Por ejemplo, le estoy poniendo el texto del domingo. Dios responde y le ayuda. Mujer, qué grande es tu fe. Esta fe tan grande te ha llevado a orar y a pedir misericordia, pues ahora obtienes lo que te mereces por esa fe. Hermosísimo. Entonces Dios calma la sed de esta mujer, y la mujer, al relacionarse con Dios, al hablarle directamente con confianza, con esperanza, con fe, Dios entonces calma su sed. Dios tiene sed del hombre, el hombre tiene sed de Dios. Cuando el hombre le habla a Dios, Dios calma su sed. Cuando Dios le responde al hombre, el hombre calma su sed. Es hermosa esa relación. Es extraordinaria. Dios tiene sed de que el hombre le busque, de que el hombre le encuentre, de que el hombre lo llame, de que el hombre le pida. Dios tiene sed de esa voz de su Hijo. Dice aquí el catecismo: nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta. Es interesante, ¿no? Nuestra oración de petición es paradójicamente, es un poco controversial, es un poco extraño, paradójico, contrario. Paradójico es una respuesta. ¿Cómo así? ¿Cómo así que nuestra oración de petición es una respuesta? Es una respuesta a Dios. Dios que se revela al hombre y que espera que el hombre con humildad se dirija a Él, lo reconozca, lo acepte, lo encuentre, lo busque. Entonces, cuando el hombre pide a Dios, Dios siente que el hombre le ha respondido a esa revelación. ¿Cuántos hombres y seres humanos van por el mundo descreídos, soberbios, se creen
pues los dioses del mundo, como el texto de ayer o de esta mañana, desde el profeta Ezequiel, ¿no? Del príncipe que se creía Dios. Entonces nuestra oración paradójicamente es una respuesta a la queja del Dios vivo que busca al hombre, que lo llama. Qué bonito. Y el hombre le responde ¿con qué? Con peticiones. Pedid y se os dará. Pero la oración, aparte de ser un regalo de Dios, Dios que le regala al hombre con la gracia del Espíritu Santo esa sed de Dios, de comunicarse con Él. Esa oración es a la vez una alianza. ¿Saben lo que es una alianza? Un contrato, pero un contrato inquebrantable. Es una unión indisoluble. Es una unión fraternal, sincera, estable. Eso es la oración también. Entonces hemos visto, la oración es un don y ahora vemos que la oración es una alianza entre Dios y el hombre que hace oración. Una alianza entre Dios que ama al hombre y suscita en su corazón la sed de Dios, y una respuesta del hombre hacia Él con amor y con sinceridad. Y entonces, en esta relación, que es una relación también de amor, la relación de Dios con el hombre, esa relación de amor, esa oración, producen una alianza, una unidad profunda, íntima. El Espíritu de Dios se funde con el Espíritu del hombre. Dios asume, porque Dios es grande, es todopoderoso. En la oración, Dios asume el Espíritu del hombre, se funden y entonces el hombre es lleno de la gracia. Es una alianza. Yo seré para ti tu Dios, tu Padre, tú serás para mí hijo. ¿De acuerdo? Es esa alianza. ¿De dónde viene entonces esa oración, esa alianza, ese don? ¿De dónde nace en el ser humano? Cualquiera sea el lenguaje de la oración, sean gestos o palabras, el que ora es todo el ser humano. No es que mis ojos están orando, no es que mis palabras están orando. Miren los errores que nosotros cometemos, ¿no? Agarramos la camándula. ¿No? Agarramos la camándula. Comenzamos a orar o a rezar, que independientemente de la palabra es lo mismo, a la Santísima Virgen María. Pero tenemos aquí el rosario y aquí el celular. Y en el celular no tengo el rosario, por ejemplo, sino que me está escribiendo perencejo. Entonces yo comienzo, ¿no? Padre nuestro que estás en el primer misterio, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo comienzo aquí, menciono el misterio y comienzo a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, y sonó el pitico del celular que me escribió perencejo. Y entonces comienzo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también como nosotros perdonamos a los... Entonces, ni estoy rezando, ni estoy atendiendo. Pero cuando yo he empezado el rosario, la oración del rosario, y luego agarro el teléfono a mirar lo que me escribieron o a ver el video de no sé quién, entonces estoy despreciando a Dios por lo que alguien me escribió. O estoy con el celular, ¿no? Estoy con el celular viendo la misa y aquí batiendo los huevos del desayuno, echando el agua para colar el café, ¿verdad? O comiéndome ya la tortilla que hice o la arepita y el caldo y con el celular aquí, creyendo que estoy en misa.
Eso no funciona. No hay fusión, no hay unidad, no hay alianza. Cuando hacemos oración, dice aquí el texto, cuando hacemos oración, ¿verdad? Es el ser humano total el que ora, el ser humano total. Luego, mente, sentidos, corazón, están fundidos en oración con Dios. Y por eso a veces me tengo que poner de rodillas. O por eso a veces tengo que extender las manos y elevar la cabeza y un poquito los ojos al cielo. O por eso es que me postro en el piso a implorar misericordia. ¿Cierto? Porque es el ser humano total el que hace oración. No solo una parte. Bien. Entonces es importante, todo el ser humano es el que ora, no un pedacito, no solo mis labios y mi mente por allá en otra cosa. Las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu y con más frecuencia hablan del corazón. Que del corazón es de donde sale la oración para dirigirla a Dios. Es decir, con todos mis sentimientos, con todas mis emociones, con todas mis cosas, ¿de acuerdo? Entonces el corazón es el centro de la oración y esa oración que es don, que es alianza con Dios porque me fundo con Él, Él es mi Dios, yo soy su hijo. Esa alianza, esa oración que es alianza también es una oración que produce comunión entre Dios y nosotros. La oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, pero también es la relación con mis hermanos. Si yo acabo de hacer oración y tener comunión a través de la oración con mi Dios, y luego salgo y trato mal a mi hermano, ¿porque él me trató mal, yo lo trato mal? No. Si él me trata mal es porque no ha hecho oración, pero yo que he hecho oración no puedo tratarlo como él me trató. Debo tratarlo con humildad y perdonarlo. ¿Por qué? Porque es que tú eres un cristiano, tú eres diferente. Tú no eres como él. Tú tienes una relación con Dios. Tú estás en comunión con Dios. Tú le has pedido al Señor que te llene de amor. Y entonces no puedes tratar a tu hermano igual que él te trató. Sigamos. A mí me da como cosas quedarme aquí sentado porque me pareciera como si no, bueno. Bueno, a ver, por aquí parecen que están muy atentos. Santa Mónica, protégenos toda la humanidad. Muy bien. Santa Mónica intercede por nosotros. Veo aplausos, corazones, flores. Gracias por todos esos mensajes. Ilumina a mi familia. Muy bien. Bueno, sigo aquí. Entonces, la revelación de la oración es una llamada universal a la oración. Entonces, por ejemplo, el hombre busca a Dios en la oración. El hombre lo busca, lo necesita, siente sed de Dios. El hombre es después de los ángeles capaz de reconocer a Dios y Dios se quiere revelar al hombre y lo hace a través del llamado y a través del diálogo y a través de la alianza y a través de la comunión, a través de ese don de la oración. Miren, es importante que entendamos, oración no son los 10, 15, 20 o 30 minutos que estamos de rodillas ante el Santísimo. No es la media hora que gastamos rezando el Santo Rosario. No es la hora o más que gastamos en la Eucaristía. No, la oración es la vida completa. Mis 24 horas del día, los 7 días a la semana. Tú debes aprender a tener una oración permanente con Dios, que tu vida sea una oración. ¿De acuerdo?
porque Dios está permanentemente revelándote y tú estás permanentemente invocándolo, pidiéndole, encomendándole, rogándole bendición, santificación. Ojo con eso. Entonces, el hombre busca a Dios, pero no lo busca por raticos. Entendamos lo que dice San Pablo: en Dios vivimos, en Dios nos movemos, en Dios existimos. ¿Sí? Y si en Dios vivimos, nos movemos y existimos, estamos en Él, pues toda mi vida, todo mi ser, mi trabajo, mis palabras, mi relación con mi familia, el momento en que almuerzo, desayuno, como, cuando voy de paseo, cuando estoy conversando con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mis amigos, cuando estoy de fiesta, todo, absolutamente todo debe ser y convertirse en una alabanza, en una oración ofrecida a Dios. Comunión, fusión, alianza. Bien. Dios es quien primero llama al hombre. Dios llamó primero a Abraham: sal de tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, tendrás hijos tantos como las estrellas del cielo o las arenas de las playas marinas. Y Abraham responde: Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, lo atrae, un chamizo allá en medio del desierto quemándose sin más ni más, pero tampoco se consume, tampoco se extingue. Entonces eso llama la atención. Moisés se acerca a ver qué está pasando y apenas comienza a pisar el terreno cercano, el Señor le dice: detente. El suelo que pisas es santo, quítate las sandalias. Y ahí empieza un diálogo. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿En nombre de quién voy a ir? ¿Qué es lo que me pides? ¿Ves? ¿Ven? Es algo extraordinario. Dios se comunica primero al hombre y el hombre luego le responde en oración, en diálogo. En el Antiguo Testamento, ¿sí?, la creación es fuente de la oración. Si ustedes se dan cuenta, en el libro del Génesis, la relación de Adán y Eva con Dios era una relación, una amistad permanente, un diálogo permanente. Se encontraban incluso en la tarde, a cualquier hora. Es una forma metafórica, figurativa, de mostrar cómo era la relación del ser humano creado con su creador. Y no había reservas, y no había temores, y no había barreras. No, se encontraban en el jardín, dialogaban con frecuencia. Dios viene a buscar a Adán como su amigo, como su hijo. ¿Dónde estás, Adán? Es bonito eso. ¿Por qué? Porque hay una relación constante con Dios. Entonces la creación, cuando nos relacionamos con la creación, vamos a la naturaleza, la cuidamos, la preservamos, estamos realmente relacionándonos con Dios, y esa creación se convierte en fuente de oración. Dios llama siempre a los hombres a orar, pero en el Antiguo Testamento la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. Ya se los decía. La promesa y la oración de la fe. Dios promete a Abraham una tierra, Dios promete a Abraham una familia, y entonces comienza esta relación: yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das, yo seré tu Dios, tú serás mi hijo. Bien, entonces empieza esa relación: yo te daré un pueblo, te daré una tierra, y tú serás mi hijo. No tendrás otros dioses fuera de mí, serás fiel a mí. Bien. Es importante eso. La obediencia del corazón a Dios la obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo. Miren esto. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Cuando tú oras de verdad,
lo que lo demuestra son tus acciones, son mis acciones, y no tanto la palabrería. A mí me llama mucho la atención cuando muchos hermanos nuestros comienzan con esa alaraca, perdón. Puede ser que estén orando y algunos lo estén haciendo bien. Otros, a mí me parece a veces más que es como una cuestión psicológica comunitaria, ¿no? Psicología de masas. Y entonces todos comienzan a hacer cosas y a decir cosas así como en desorden y sin... Y hay que tener cuidado. No son las palabras, son las acciones concretas. Yo le oro a Dios, pero soy malo con mi hermano, con mi familiar, con mi amigo. Eso no es oración. ¡Ay, qué palabras tan lindas con las que ora!, dicen algunas personas. No, qué oración tan linda. Pero después de que termino la oración, si este me pellizcó, perdón lo que voy a decir, le echa un madrazo. Con los mismos labios que estabas alabando al Señor, ¿eres capaz de insultar a tu amigo? No. La oración se debe convertir en obediencia del corazón, obediencia a la palabra, obediencia a la voluntad de Dios, obediencia a los mandamientos. Si eso no pasa, la oración son puras palabras. Entonces es cuando decimos que la señora es camandulera, porque reza y reza el rosario, pero es más mala que carne de marrano con pepa, decía por allá en el campo. Entonces no, si esa señora reza el rosario y a la vez es caritativa, es bondadosa, es amable, es generosa, es cariñosa, es tierna, entonces esa oración que está haciendo sí es, y ella no es camandulera, es una cristiana de verdad. Bien, bueno. La oración de Moisés y la oración del mediador. Moisés, a diferencia de Abraham, Abraham es el padre de la fe y es el que recibe la promesa. Luego la oración es una relación de promesa y de alianza. Moisés tiene una alianza con Dios, pero Moisés es el mediador entre el pueblo y Dios. Dios que manda la razón con Moisés, Moisés que va y lleva la razón del pueblo a Dios. Y eso es muy importante, la oración del mediador, el que intercede, el que dice, ¿cómo vas a acabar este pueblo? Saca a este pueblo de aquí. Señor, mira el pueblo cómo sufre, mira cómo se está muriendo de sed, mira cómo se está muriendo de hambre. Señor, trajiste a tu pueblo para destruirlo aquí en la mitad del desierto. ¿Qué dirán los que lo sepan de ti, que eres un Dios que abandonó a su pueblo en mitad del desierto? O cuando Aarón y María hablaron mal de él como Moisés, sus hermanos, se llamaba una María y otro Aarón, y hablaron mal de Moisés, y entonces Dios los enfermó, y Moisés se fue donde el Señor, Señor, perdónalos, no les hagas nada, sálvalos, y Dios los salvó. La oración del mediador, el que intercede, esa es importante, esa oración. Dios habla con Moisés cara a cara. Dios habla con Moisés como hablar con un amigo. Moisés conversa con Dios. Él es de toda confianza en mi casa, dice el Señor. Moisés era el hombre humilde, más que hombre alguno sobre la haz de la tierra. Lo que había convencido a Dios de Moisés era su humildad, su sencillez, su capacidad de confiar y abandonarse plenamente en las manos de Dios. Y eso hizo que la relación de oración entre Moisés y Dios fuera una de las más maravillosas y extraordinarias que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Pero también en el Antiguo Testamento encontramos otro tipo de oración. Por ejemplo, la oración de David, el rey, la oración del rey. Una oración, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del templo y del arca de la alianza, ¿cierto? Allí los pastores y profetas enseñaban al pueblo a orar, lo convocaban.
Y el pueblo iba al templo a la oración, a la enseñanza de los profetas y de la ley. Los pastores y profetas son los primeros que le enseñan al pueblo a orar. Si algo le tiene que enseñar un padre, una madre a un hijo es la oración. Ponerse de rodillas, juntar las manitas, comenzar a decir Padre nuestro que estás en el cielo, o palabras propias, Papá Dios, te alabo, te bendigo, Papá Dios, te pido, Papá Dios, necesito, Papá Dios, gracias, Papá Dios, bendito seas por estos alimentos, bendito seas por el trabajo de mi papito y de mi mamita, bendito seas. Pero eso se lo tienen que enseñar el papá y la mamá, la abuelita y el abuelito al nieto también. La oración. No podemos dejar pasar el tiempo y que los niños no aprendan a orar. Tienen que aprender, es lo primero. Cuando ya el niño nace, es importante que los padres le enseñen. Entonces, en la época de David, los pastores y los profetas son los primeros que enseñan a orar. Por ejemplo, el niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor. Y del profeta Elí, cómo escuchar a Dios. Porque la oración es ese diálogo. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo lo escucho? Una extraordinaria relación. David, el rey, es por excelencia el rey según el corazón de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelos de oración para el pueblo. ¿Qué tenía David de especial? Era un hombre humilde también, era pastor. Pero David era un hombre de oración. Le gustaba conversar con Dios. Eso lo hizo más humilde, cometió errores y graves, pero era capaz de reconocerlos, era capaz de postrarse delante del Señor, de vestirse de sayal y de ceniza. Importantísima la oración del rey David. El rey David nos enseñó que podemos ser unos desgraciados, miserables, pecadores, ¿cierto? Miren el error tan grave que cometió David. David, por ejemplo, después de ser tan humilde, de nunca haber querido hacerle daño a Saúl, su enemigo que lo persiguió tanto y él lo respetaba como su rey y le seguía sirviendo. David, que le respetó la vida a Saúl todas las veces que lo tuvo en las manos para eliminarlo y nunca lo quiso eliminar. David, que era el pastor de las ovejas, el más pequeño de una casa, el ungido del Señor, el que no se creció, el que le sirvió al pueblo. David, que era el que le gustaba alabar a Dios, ensalzarlo con danzas, tambores y cítaras, el que escribió muchos de los salmos, ¿cierto? David cometió un error gravísimo: adulterio y asesinato. Adulterio con la esposa de uno de sus soldados, y después, como el soldado no quiso irse, entonces lo mandó matar. Terrible. Sin embargo, a pesar de ese gran pecado, de esa desgracia tan grande que hizo David, ¿qué pasó? Se humilló hasta el polvo, pidió perdón, lloró lágrimas de sangre, como decimos de forma figurativa, y por eso conmovió el corazón de Dios. David cambió y Dios lo perdonó. Eso es fundamental. Podemos ser el ser más despreciable de esta tierra, pero si deseamos cambiar y dejamos tocar nuestro corazón por el dedo de Dios, que es su Espíritu Santo, les aseguro que Dios nos bendecirá y nos ayudará. ¿De acuerdo? La oración de David es una oración extraordinaria y hoy día la tomamos como ejemplo para nuestra oración. Los salmos nos encanta recitarlos, y hay un salmo muy bonito, el Salmo 50, que es la oración de perdón. Misericordia, borra mi culpa,
lava del todo mi delito, limpia mi pecado, etcétera, etcétera. Es hermosísimo ese salmo. Bien. Elías y todos los profetas conversan con Dios. Conversan desde el corazón. Se dejan seducir. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, dicen los profetas. Y lo hacen porque han tenido una relación profunda con su Dios. Miren, yo se los digo por experiencia, y ustedes que lo han experimentado, saben que es así. Cuando uno le abre el corazón a Dios, definitivamente no hay cosa más hermosa que lo llene a uno que un momento de oración. Yo disfruto la oración. Por eso soy capaz de levantarme cada mañana para estar con ustedes aquí, tenga lo que tenga. A veces me levanto un poquito malito, incómodo, trasnochado, lo que sea. Pero aquí estoy. ¿Sí? Aquí estoy orando porque sé que la oración me mantiene y porque tengo que acompañarlos a ustedes como pastor, y ustedes que son mis ovejas, a aprender a orar y a seguir orando y a perseverar en la oración en medio de cualquier circunstancia. Que siento a veces tristeza, que siento a veces miedos también, pero lo expresamos en la oración y Dios nos llena. El profeta, el sacerdote, el pastor, el agente de pastoral, el padre, la madre de familia, el abuelo y la abuela deben ser y debemos ser personas de oración. Conversarle a Dios desde nuestro corazón. Con el corazón en la mano, con amor, con entrega. En el Antiguo Testamento está uno de los libros más hermosos de las Sagradas Escrituras. Tiene 150 capítulos que nosotros llamamos salmos. Cada salmo es un capítulo, por eso tiene 150 salmos, 150 capítulos. Los salmos es la oración más extraordinaria que recoge toda la historia de salvación del Antiguo Testamento. David fue su principal autor, con muchos más autores sagrados que crearon esta hermosura de los salmos. Los salmos se convirtieron entonces en la oración predilecta de la asamblea de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de hoy nosotros la iglesia, ¿no? Entonces los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros que se llamaron salmos o alabanzas. Son obras maestras de oración. Cada salmo es el compendio de una vivencia y de una experiencia hermosísima del pueblo o de una persona o de un grupo o de una familia, y se expresa en un salmo. Por eso a veces cuando leemos algunos salmos nos sentimos tan identificados. Y podemos encontrar salmos para alabanza, podemos encontrar salmos para petición, podemos encontrar salmos de petición de perdón, podemos encontrar salmos de tristeza, podemos encontrar salmos donde podemos expresar que estamos perseguidos, abandonados, decepcionados, pero podemos encontrar salmos de alegría, de júbilo, ¿cierto? Y así sucesivamente, porque es la expresión más extraordinaria de oración de la comunidad de Israel. Y nosotros hoy lo tenemos. Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria. Tú puedes leer un salmo solo o puedes leerlo en comunidad y va a surtir el mismo efecto. Concierne a los que oran y a cada hombre en particular. Recuerda los acontecimientos de la salvación. Hace memoria de las promesas de Dios.
El Salterio o Salmos es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre que sube a Dios. Qué hermoso eso. El Salterio, las palabras del salmista expresan proclamándolas ante Dios las obras divinas de salvación, ¿no? Por ejemplo, criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y nevadas, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Y así sucesivamente. Es el cántico de Daniel, pero lo tenemos como un salmo, es un cántico. O por ejemplo, alabad a Dios en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento. El Salmo 150, alabadlo por sus proezas, alabadlo en la muchedumbre de su grandeza. Así sucesivamente, más o menos, ¿no? No me acuerdo muy bien ahorita de todos esos, pero es muy hermoso, ¿no? La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de alabanzas. Salmos, alabanzas. Así se llaman. Nosotros le decimos salmos, pero ¿qué es un salmo? Una alabanza. Son invitación a la oración y respuesta a esa misma oración. Bueno, espero no haberlos aburrido, mis hijos. Ay, mire, se mantuvieron. 170 personas se mantuvieron en esta primera charla de la oración en la vida cristiana. Entonces vimos, para resumir, ya estoy terminando, que la oración es un don de Dios, que la oración es alianza, que la oración es comunión, que la oración es el hombre que busca a Dios y un Dios que se deja encontrar para relacionarse con Él. Descubrimos que la oración es el cumplimiento de las promesas también, la promesa y la oración de la fe, la oración de mediación en Moisés, la oración del rey, que es la oración de la alabanza con los salmos, ¿sí? La oración como conversión del corazón, la oración de los salmos en la asamblea de los hijos de Dios. Todos estos elementos, mire, los puedes estudiar más fácilmente en este librito, Catecismo de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Genial. Bendito el Señor, mis hijos. Alabado sea su santo nombre. Esto para mí es oración. Me agrada mucho estar aquí con ustedes, ¿saben?